Ya. Bueno, yo soy, no sé si conozco, creo que no conozco todo, veo un par de nombres conocidos nomás, pero yo soy Felipe, yo soy exalumno de la universidad, salí el año pasado, claro, yo me metí al magíster, entonces hice todo el tema, y ya llevo, es como cuarta vez creo que hago el ramo con el profesor, lo hicimos en la San Sebastián también, que fui su ayudante, que era un ramo repartido. Entonces, bueno, ahí el profe le hizo toda la introducción y la idea de este ramo es las ayudantías, al igual obviamente que la clase, son súper importantes, especialmente para sus tareas, que son tareas súper prácticas de las cosas que vamos a ir haciendo. Entonces es muy importante que ustedes vengan a a las ayudantías, pregunten, vengan con las cosas. En general, las ayudantías van a ir muy de la mano con las tareas, con las cosas que vamos a ir viendo. Entonces, para sus tareas, no esperen a los últimos días para hacerlas, partan a hacerlas con tiempo y se van a ir dando cuenta que si lo hacen así, les va a salir mucho más fácil hacerlas porque en la misma ayudantía ya van a entender de qué estamos hablando y qué es lo que estamos haciendo. ¿Ya? El profe, tengo entendido que ya le subió una tarea, ¿cierto? ¿Sí? ¿No? Sí, ya la subió. Ya, bacán. Ya miren, para hoy día tenemos, les voy a mostrar, tengo, admit, ya. Para hoy día tenemos o sea, tenemos unos cuantos ejercicios que les voy a ir mostrando como de a poquito. Las ayudantías van a ir, van a ir siempre siendo así. Yo les voy a mostrar algunas cosas preparadas, algunas cosas programadas, algunas cosas que vamos a ir viendo como más o menos en vivo. Les voy a mostrar documentos, vamos a conversar y hacer cosas en paralelo, etcétera. ¿Ya? Hoy día, lo primero que vamos a hacer, les voy a mostrar un ejercicio rapidito de todo esto de las ondas S, las ondas P y tiempos de cálculo de distancias. ¿Ya? Ustedes vieron que eh, cada registro sísmico, de la manera que se transmiten las ondas a través de un cuerpo rígido, o sea, a través del suelo, o sea, roca, etcétera, son a través de las ondas S y las ondas P, ¿cierto? Que la velocidad de las ondas P es alrededor de 5 kilómetros por segundo y la velocidad de las ondas S es como 3 kilómetros por segundo. Es como un número típico. Entonces, ya que son distintas, todos los sistemas de alerta funcionan en base a eso, en base a que una onda llega mucho antes que la onda segunda, que tiene mucha más energía. Por lo tanto, pueden darse cuenta antes. Entonces, ahora vamos a hacer un ejemplo de juguete de eso. ¿Ya? Admit. Ya. Entonces, el primer problema es, suponga que ocurre un evento con un foco a 80 kilómetros al oeste de Valparaíso. Nos piden estimar el tiempo que demoran las ondas S y las ondas P en llegar a Valparaíso y a Santiago. Nos dan las velocidades de las ondas P, 5 kilómetros por segundo, la velocidad de la onda S, 3 kilómetros por segundo. Nos dicen que si se emitió una alerta nacional, 10 segundos después de que llegan las ondas P a Valparaíso, estima el tiempo entre la alerta y la llegada de las ondas S a Santiago. Ya entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Los datos que tenemos son que la velocidad de las ondas P son 5 kilómetros por segundo y la velocidad de las ondas S son 3 kilómetros por segundo. Y después, esto lo vamos a ocupar después, pero eso de que se demoran 10 segundos en dar la alerta, ¿ya? Primero nos vamos a ir a Google Earth, para que nos hagamos una idea, ¿ya? Entonces, yo marqué más o menos, pero ustedes han ido viendo y lo van a ir viendo en las clases, pero en general, Uy, se me fue un poco. En la mayoría de los sismos en Chile son de la placa de Nazca, de la placa de Nazca, que es subducta bajo la placa sudamericana. Y que se ve incluso, ¿no? Cuando ven Google Earth, todas esas cosas, se ve como el foso que le dicen, ¿ya? Entonces aquí nos dicen que desde Valparaíso ocurrió un evento con un foco, que es donde se inicia el contacto, por así decirlo, a 80 kilómetros de Santiago, de Valparaíso, perdón. Entonces, si uno mide, es más o menos alrededor de este punto, ¿ya? Que tenemos 80 kilómetros. Después nos dicen, 80 kilómetros, después necesitamos saber también la distancia entre Valparaíso y Santiago, que es de alrededor de 260 kilómetros, ¿ya? Y necesitamos también, no, perdón, en menos de 260, un segundo, ahora sí, la distancia son alrededor de 180, si no me equivoco, menos, no, 100, son 100 kilómetros desde Valparaíso a Santiago, y después tenemos la distancia entre el sitio del suceso, o sea, donde fue el evento, y Santiago. Tenemos cerca de 170, ¿ya?
Entonces, yo ya los tengo aquí guardados. Aquí tenemos. Se ve bien la pantalla, ¿cierto? ¿O agrando un poco? ¿Alcanzan a ver bien? Bien. Se ve bien. Ya. Entonces, pero me voy a poner las cámaras ahí. Ahora sí, entonces tenemos 80 kilómetros desde Valparaíso hacia el lado, que es el foso, que les decía, 100 kilómetros desde Valparaíso a Santiago y alrededor de 176 kilómetros desde el foso, desde donde fue el evento, hacia Santiago. Entonces, como cualquier evento, empiezan a salir ondas que llegan primero a Valparaíso, ya que está más lejos Santiago, van a llegar después a Santiago, pero como Valparaíso, estoy ahí admitiendo gente, como Valparaíso la siente primero, puede dar el aviso y en Santiago se puede saber antes, que vienen en camino las ondas P, por así decirlo. Entonces aquí guardamos las distancias. Distancia Valparaíso, 80 kilómetros, distancia Santiago, 176, y distancia Valparaíso Santiago, 100 kilómetros. ¿Ya? El tiempo que se demoran las ondas P en llegar a Valparaíso es la distancia que hay desde el foco hasta Valparaíso, dividido en la velocidad de las ondas P, que eran 5 kilómetros por segundo, por lo tanto, 16 segundos. Lo mismo en llegar las ondas S, la distancia desde el foco hasta Valparaíso, dividido en la velocidad de las ondas S, 27 segundos. La distancia que se demoran en llegar las ondas P desde el punto del foco hasta Santiago son la distancia a Santiago dividido en la velocidad de las ondas P, 35 segundos, y la velocidad, o sea, el tiempo que se demoran en llegar las ondas S a Santiago, que es la distancia hacia Santiago dividido en la velocidad de las ondas S, 58 segundos. Entonces, nosotros nos dijeron que 10 segundos después de que llegaron las ondas S a Valparaíso, perdón, las ondas P a Valparaíso, que son más rápidas, dieron la alerta. Entonces, ¿cuánto tiempo? La pregunta exacta es, estimo el tiempo entre la alerta y la llegada de las ondas S a Santiago. Por ejemplo, si hay un terremoto, ¿cuánto tiempo tendría la gente para evacuar? Entonces, si nosotros hacemos la resta desde el tiempo que llegaron las ondas P, menos los 10 segundos que nos habíamos dicho, menos la llegada de las ondas S, nos da 32,7 segundos. Por lo tanto, desde que a Valparaíso llegaron las primeras ondas, que son las más rápidas, 10 segundos después dieron una alerta y nos dan cerca de 33 segundos a que lleguen las ondas P a Santiago, las S a Santiago, perdón, que son las con más energía. ¿Ya? ¿Hasta aquí todo bien? Esto es como solo cálculo con velocidad, distancia, etc. ¿Hay alguna duda hasta el minuto? Todo bien. Ya, me van interrumpiendo cualquier cosa. ¿Ah? Estos son dos ejercicios chiquititos que tengo esto y después pasamos a la parte de los espectros, que ahí quiero detenerme un poco más. El segundo ejemplo que les quiero mostrar es este de acá. Ya, esto es lo que les decía, que me acordaba que tenía una foto de un registro acá. Las ondas P son más rápidas que la onda S. ¿Ya? Llegan antes. Esto es el típico registro de aceleración. Llegan antes las ondas P que las ondas S, pero las ondas S tienen mucho más energía. Hay gente que va entrando. Oh, no, ahí están todos ya. Las ondas S traen mucho más energía. Entonces, normalmente la parte de daño que hay es aquí, donde está la onda S. No sé si se han fijado cuando tiembla, que normalmente uno siente cierto movimiento al principio y después el movimiento fuerte, es porque normalmente llegan las ondas P antes que las ondas S. Entonces, aquí nos dicen, ¿no lo tengo escrito? Sí. Ya, nos dicen, tenemos un registro de aceleraciones, que es este de aquí. ¿Ya? Ellos midieron, se mide el registro de aceleraciones y se necesita saber dónde está el foco, dónde ocurrió el sismo. Y nosotros se puede hacer una estimación de eso solo a partir de un registro de aceleraciones en el lugar y los tiempos de medida. Entonces nosotros sabemos que la distancia, hay una estación en Rancagua y otra estación en Chillán. Nosotros sabemos que el acelerómetro del registro de aceleraciones, digo, que en Rancagua detectó que la diferencia de tiempo entre que llegaron las ondas S y las ondas P fueron 26 segundos, ¿ya? Que este tramo de aquí. Hicieron lo mismo en Chillán, le dio 45 segundos. Entonces nos preguntan, solo con esa información, ¿dónde está el foco? ¿Ya? Y uno lo puede estimar a partir de la velocidad de las ondas P y la velocidad de las ondas S. ¿Ya? Entonces, para este caso, por los tipos de suelo, todo, tenemos que la velocidad de las ondas P es de 6 kilómetros por segundo
y la velocidad de las ondas S son 3,5 kilómetros por segundo. ¿Ya? Entonces, nosotros, si calculamos, vamos a explicárselos. La distancia desde el foco hasta Rancagua, medido a partir del acelerómetro, nosotros los podríamos sacar como el tiempo que se demora en... ¿Cómo decírselos? Mire, espera un poquito. Ya, ahora sí, disculpen, estaba revisando. Lo que se demora en llegar las ondas S a Rancagua, nosotros lo podemos definir como esta ventana de tiempo más todo lo que se demoraron en llegar las ondas P, ¿cierto? ¿Cuánto se demoran las ondas S en llegar? Nosotros sabemos cuál es esta ventana, no sabemos cuál es esta, ¿cierto? Lo mismo, si vemos lo mismo con Rancagua, ¿cuánto es la distancia desde Rancagua hasta el foco? Según las ondas P, es esta ventana de tiempo. ¿Cuánto se demoró? Multiplicado por la velocidad, nos va a dar la distancia al foco. ¿Ya? Nosotros despejando, si hacemos una igualación acá, tenemos dos ecuaciones, ¿cierto? Nosotros aquí tenemos esta incógnita, TSPR, esa lo sabemos, no incógnita, digo, esa tenemos como dato, y nosotros sabemos la velocidad de las ondas S, pero no sabemos el tiempo que demora en llegar las ondas P. Y si igualamos estas dos cosas, podemos despejar la velocidad de las ondas R, la velocidad de la distancia hacia Rancagua o la distancia hasta Chillán, que es la misma ecuación. ¿Ya? Y eso es aquí. Si ustedes despejan esto, van a llegar a esta ecuación, ocupando con la información de Rancagua y obviamente lo mismo con la información de Chillán. Entonces lo interesante de esto es que nosotros podemos sacar acá que la distancia desde Rancagua, medido a través de esto, nos da que el foco fue a 218,4 kilómetros. Entonces, si nosotros nos vamos al Google, podemos medir. Creo que puedo medir con esto. Ay, no puedo medir con este de aquí. Bueno, lo voy a medir con la foto que tengo acá. Del 218,4 kilómetros nos dan desde Rancagua. Y desde Chillán nos dan 378 kilómetros, la misma ecuación. Entonces, si yo grafico un círculo, desde Rancagua, 218,4 kilómetros, que es esta distancia, el radio de este círculo, y hacemos lo mismo con Chillán, con un radio de 378 kilómetros. Chillán está por acá, hacemos el mismo radio de 378 kilómetros, nos dan algunas intersecciones, ¿cierto? Que son los puntos en común. Este punto está a 218,4 kilómetros hacia Rancagua y este punto también está a 378 kilómetros hacia Chillán. Entonces, con esto ya tenemos dos puntos, entonces nos podemos hacer una idea de que el foco probablemente estuvo en la zona de subducción en vez de en alguna parte de Argentina, ¿cierto? Entonces, eso, obviamente muchos sistemas mucho más pro, pero cuando se hablan de los sistemas de triangulación, sea desde los teléfonos o desde si ocurrió un evento sísmico y se tienen registros de distintas partes, a priori empiezan así al tiro a ubicar dónde fue el foco, porque lo pueden ver solo con este tipo de ecuaciones, ¿ya? Con este tipo de información. ¿Ya? ¿Hasta aquí van todo bien? ¿O tienen alguna duda? Sí. ¿Sí? El tipo de cosas que uno puede hacer con estas velocidades, con esta información, es este tipo de ejercicios, por si son cosas muy, muy de este tipo. Ya más complejo que eso ya no pasa a ser algo que uno puede hacer como con lápiz y papel. ¿Ya? Pero eso por esta parte. Ahora me quiero pasar a la parte de los códigos que me interesa explicarle un poquito más. ¿Ya? Entonces, ustedes vieron su tarea, ¿no? No, no lo tengo listo. ¿Vieron su tarea o no? ¿O ya han partido a ver algo? No sé, hicieron dinámica recién, ¿cierto? Sí, ¿Sí? ¿Cuándo hicieron dinámica? el semestre pasado. Ah, ya, bacán. Bacán. Y lo hicieron con profesor Astroza, ¿cierto? Sí. Ya, bacán, bacán.
Ya, pues miren, aquí en este ejemplo, aquí la tengo abierta, identidad 01, ya, perfecto, miren. Les quiero mostrar. Nosotros tenemos aquí, tenemos un marco, ya un marco típico, que es una estructura industrial típica de acero, y tenemos un registro sísmico, que es el de constitución del año 2010, ¿ya? El terremoto. Entonces nos piden determinar lo siguiente, dentro de estas cosas nos piden determinar la matriz de rigidez y masa de esta estructura, y después vamos a ocupar esa matriz de rigidez y vamos a hacer ciertas cosas, ¿ya? Pero primero nos piden la matriz de rigidez y masa de esta estructura, donde son 4 vanos, 3 niveles, vanos de 6 metros, niveles de 4, bueno, y estos perfiles, ¿ya? Y esto está modelado en el SAP 2000, ¿ya? Entonces nosotros lo que vamos a utilizar, vamos a hacer un truquito para poder sacar la matriz de masa a partir de esto, ¿ya? Nosotros, ¿qué vamos a considerar? Bueno, como masa sísmica, esto es interesante, claro. Vamos a considerar el 100% del peso propio, el 100% peso de equipos, si es que nos dan algún dato, 50% la sobrecarga, plataforma equipos mayores, 25% sobrecarga, plataforma equipos menores. Pero lo que me interesa es esto, ya, miren. ¿Cómo fue la modelación? Esto me lo voy a saltar un poco, ya. Entonces, esto lo teníamos modelado con estos perfiles. IN20 por 30.6 arriba, columnas HN30 por 106, y las vigas de abajo, IN25 por 37.1. Todas. Para esta cosa, nosotros vamos a considerar 3 grados de libertad, ¿no? Vamos a hacerlo más simple. 1 grado de libertad por piso. Ya vamos a considerar que axialmente este punto se mueve igual que este punto y que igual que este punto, etcétera. Por lo tanto, vamos a tener 1 grado de libertad acá, otro grado de libertad acá y otro grado de libertad acá. Todos horizontales, no vamos a considerar giros ni vamos a considerar deformaciones verticales. ¿Ya? Va a ser una cosa, para sacar una matriz de 3×3. ¿Ya? Entonces, las cargas que estas cosas tienen nos las dan acá. Son ahí las cargas del peso propio de las plataformas, el peso propio de las parrillas de piso, el peso propio de los equipos. Esta cosa en 3D se ve más o menos así. Las sobrecargas, etcétera, que esto solo interesa solo para saber que hay cargas aplicadas sobre la estructura. Y lo que me interesa es mostrarles esto, las formas modales. Ya, aquí. La matriz de rigidez, ¿cómo la vamos a sacar? Acuérdense de análisis estructural, que la matriz de rigidez es la inversa de la matriz de flexibilidad, ¿cierto? Entonces, la matriz de rigidez nos dice cuál es la fuerza necesaria para mover un grado de libertad en una deformación unitaria, por así decirlo. Ahí es la unidad en la que sea que estemos trabajando, ¿cierto? La matriz de flexibilidad, por lo tanto, es al revés. Si yo puse una fuerza unitaria, ¿cuál es la deformación que se genera en ese punto? Y una es inversa de la otra, ¿ya? ¿Hasta aquí están bien o no? Con esto de la matriz de rigidez, como concepto. ¿Sí? Ya, esto no es nada nuevo, por cierto. Nosotros lo que se hace en el truquito que les decía que se puede hacer en SAP 2000 es poner una fuerza unitaria en cada uno de estos puntos, que les dije, en el punto del medio, o sea, de más arriba, en el punto del medio y en el punto de abajo, ¿ya? Y se mide la deformación para cada una de esas fuerzas, en cada uno de los 3 niveles, y con eso armamos la matriz de flexibilidad. El F11 es la deformación en el nodo de libertad 1, el grado de libertad 1, cuando aplico una fuerza unitaria. F12 es la deformación si yo apliqué en el grado de libertad 2 una fuerza unitaria, y etc. ¿Ya? ¿Se acuerdan de esto, no? Entonces nosotros, si sacamos esto mismo, aquí lo pueden ver, no tengo el modelo en SAP acá, pero es lo que pueden sacar acá. Aquí están las deformadas. Y si uno va viendo la deformación en cada punto, para la fuerza 1, la fuerza 1 era la fuerza de más abajo, en el nivel 1, y vemos las deformaciones en cada piso. Entonces, para la fuerza 1, el primer piso se deforma 0,55, el segundo 0,86, 0,87 digo, y el tercero 0,96. ¿Ya? En milímetros. Todo esto y la fuerza unitaria que nosotros pusimos era en 1 tonelada de fuerza. Y hacemos lo mismo para cada uno de los pisos. Para este, para este, para este. Y ven que la matriz de flexibilidad que nosotros sacamos es simétrica. Por lo tanto, la matriz de flexibilidad es esta. Si tomamos la inversa, la matriz pasa a ser esta. La matriz K. ¿Ya? ¿Hasta aquí estamos bien?
Sí, creo. Ya, entonces, teniendo la matriz de rigidez, ahora después pasamos a obtener la matriz de masa. Y la matriz de masa también la vemos parecido. En cada... Nosotros podemos... de las fuerzas que nosotros aplicamos, que son estas de acá, esto va a quedar disponible para ustedes igual si lo quieren revisar, pero cuando nos metamos en la parte del código ahí me voy a atender más. De las fuerzas que fueron aplicando, yo puedo ir viendo la fuerza que se aplicó en cada piso. ¿Ya? El piso número 1, el piso número 2, piso número 3, para así determinar la matriz de masa. ¿Ya? ¿Qué es lo que se hace acá abajo? Aquí se tiene para la carga muerta, peso propio en los perfiles, cuál es la carga que se aplicó en cada nivel. Después para el peso propio de plataforma, lo mismo, peso propio de grating, peso propio de equipos, 50% de la sobrecarga mayor, 25% de la sobrecarga menor, se suma por piso, entonces se tiene la masa por cada piso, ¿cierto? El piso número 1 tiene una masa de 169,7 toneladas, piso número 2, 69,7, piso número 3, 26,474, ¿ya? Estas son las cargas en toneladas fuerza, en unidades de fuerza. Una matriz de masa necesita las unidades en unidades de masa, ¿ya? Por lo tanto, nosotros dividimos esto, la fuerza, que está en toneladas, para pasarla a centímetros cuadrados por segundo, o sea, en unidades de masa, toneladas, ¿no? Lo dividimos por 981 centímetros por segundo al cuadrado, que es la aceleración de gravedad, y sacamos nuestra matriz de masa, que es cada número dividido en g, ¿cierto? Le quitamos el g a la fuerza. Hasta aquí están bien, porque yo voy a agarrar esta matriz y nos vamos a ir al programa, al código, que es lo importante. Esto y esta matriz. ¿Ya? Nosotros vamos a sacar las masas modales, las fuerzas, perdón, los periodos, las formas modales, etcétera, que es lo que muestran acá. ¿Ya? Y eso es como vieron, dinámica, un tema de valores y vectores propios de la matriz de rigidez y la matriz de masa. ¿Ya? Si no hay preguntas, me voy a pasar entonces para el otro lado. ¿Ya? ¿Y ve? ¿Tú piden hacer esas matrices como en prueba o solo para tareas? No, no, tareas, cosas así. No, las pruebas con el profesor son en general súper sencillas, en el sentido de cosas que puedan hacer con una calculadora científica y a papel. Nada, nada más. ¿Ya? No, Ah, no ya, perfecto. son cosas, preguntas de concepto, de donde explique esta cuestión, preguntas cortitas, cosas así. Yo les voy diciendo cosas, todo, pero en general la pega más dura, en este sentido, están las tareas, ¿ya? Pero lo mismo, la ayudantía vamos a ver mucho en las tareas. Mucho tienen que aplicar lo que hacemos en la ayudantía, tal vez cambiar unas cuantas cosas, pero el grueso lo vamos a ir viendo en la ayudantía. La idea es que lo vayan aplicando. El curso no es un curso para aprender a programar en Octave, Python, MATLAB, lo que fueran, vayan a ocupar. Nosotros vamos a ocupar Octave yo tengo las cosas escritas en esto, que es Octave es la versión gratuita de MATLAB, por cierto. Si ustedes quieren hacerlo en Python o quieren tomar esto mismo en la ayudantía y un par de cosas, bienvenidos a hacer lo que ustedes quieran. Si quieren hacer las cosas en Excel, como ustedes quieran, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer en este ejercicio? Miren, lo voy a correr por mientras, porque es por si se demora un poquito. Nosotros vamos a sacar primero los valores y vectores propios del problema, ¿ya? Nosotros entonces tenemos que definir las unidades necesarias para esta cosa. Esto les va a quedar disponible, ¿ya? Para que vayan pescándome con los... Yo les voy a ir explicando qué hace cada cosa, ¿ya? Pero nosotros definimos la aceleración de gravedad en centímetros por segundo al cuadrado. Nosotros sacamos la matriz de los pesos sísmicos para obtener la matriz de masa, ¿ya? Acuérdense, estos pesos de acá, 169,67, 69,67 y 26,5 son estas de acá, los pesos, ¿ya? Matriz en unidades de fuerza. Nosotros las necesitamos en unidades de masa. Por lo tanto, dividimos cada uno de estos números por G. Y aquí en M nos va a quedar guardado esto de acá, la diagonal. ¿Ya? La diagonal. Después la matriz de flexibilidad, que nosotros ya la sacamos, es la de arriba. 0.056, 0.087, 0.097, etc. Es lo que
agregamos acá 0056, 0087, 0097, esa es la primera fila, después la segunda columna, la segunda fila, tercera fila, etc. Y si la invertimos, tenemos la matriz de rigidez K. ¿Ya? Después, el número de pisos que nosotros tenemos para esta estructura que tenemos son 3 pisos. ¿Ya? Los valores vector y valores propios del problema se sacan resolviendo el problema de vector y valores propios clásico con esta función de acá, ¿sirve? Esta I, que yo le paso la matriz de rigidez y la matriz de masa, y me devuelve la matriz de las formas modales y las frecuencias al cuadrado. Acuérdense de eso de dinámica. ¿Ya? Esto nos va a dar las frecuencias angulares, perdón, claro, las frecuencias angulares al cuadrado. Entonces nosotros la ordenamos y le sacamos la raíz, porque están al cuadrado, nos va a quedar omega e i. Y aquí están las frecuencias. Después ordenamos las formas modales respecto a eso mismo, este mismo orden, y sacamos el vector con los periodos, y los periodos es 2pi partido en omega, ¿cierto? 2pi partido en la frecuencia. ¿Ya? Hasta aquí, se mueve eso. De aquí para arriba, ¿están bien? Son las cosas de dinámica al inicio. ¿Tienen alguna consulta? Todo bien. Ya, bueno. Ya, ¿se acuerdan que para resolver todo esto, ya, mejor le muestro esto de acá. Ya, esto de acá. Ya. La matriz, o sea, perdón, la ecuación de comportamiento dinámico típico de la estructura, ¿se acuerdan que era la masa por la aceleración? La ecuación de fuerza típica. Masa por la aceleración, más amortiguamiento por velocidad, más rigidez por deformación, ¿cierto? M, U, dos puntos, más C por U punto, más K por U, igual 0, o igual la fuerza excitante, lo que sea. ¿Se acuerdan de esa dinámica, no? ¿Sí? ¿No? Ya. Ya, si se acuerdan, nosotros queremos hacer esto mismo. El tema es que para poder resolver esto, en dinámica veíamos lo mismo, uno necesitaba normalizar la matriz de masa. La matriz, claro, necesitaba normalizar las matrices para transformar esta ecuación, que es una serie de sistemas de ecuaciones, en puras ecuaciones linealmente independientes. ¿Ya? Y eso lo hacíamos con la normalización de la matriz de masa. La normalizábamos con B traspuesta por M por B, que nos dé la identidad. Y esa es la normalización que nosotros necesitamos. ¿Ya? Pero la típica normalización que nosotros tenemos en dinámica, que ahora no la tengo anotada, la sacan con esto de acá. Y después se saca la matriz de amortiguamiento clásico para cada modo con un amortiguamiento de un 3%. Con eso teníamos la matriz C. Y con todo eso ya nosotros podemos resolver este sistema dado un registro sísmico. Entonces, ya. La parte, ¿se acuerdan? Mano izquierda es la sumatoria de fuerzas, ¿cierto? La masa por aceleración más amortiguamiento por velocidad más la fuerza de rigidez, rigidez por desplazamiento, ¿cierto? Y a mano derecha tengo yo las aceleraciones, o sea, en este caso las fuerzas no son iguales a cero, sino que son iguales a la fuerza de aceleración basal, ¿ya? Como lo habían visto de nuevo en dinámica, que es también la masa sísmica, por eso ms, por aceleración, y este vector r es el vector de, ¿cómo se llama? No sé si se acuerdan ustedes, el vector de influencia, creo que se llama, que era en qué grado de libertad actuaba esta aceleración basal. ¿Ya? Nosotros lo que estamos haciendo acá es... Uy, perdón. Nosotros tenemos esto de aquí. Estamos resolviendo esto de aquí con 3 grados de libertad. ¿Ya? Entonces nuestros factores de influencia, ese vector R, son puros 1, porque la aceleración basal, que es horizontal, actúa sobre este y sobre este. Por lo tanto, vamos a tener un vector de 1, 1, 1. Ese va a ser nuestro vector R.
¿Ya? Entonces, si ustedes lo ven, lo tenemos acá. Con eso ya pueden resolver todo el problema modal, porque sacamos los factores de participación modal y la masa modal, con todas las mismas cosas que veíamos en dinámica. ¿Ya? De aquí para arriba es la parte dinámica. De aquí para abajo es lo que les quiero mostrar, como ya la parte de los grafiquitos y para poder explicarles qué fuimos haciendo. ¿Ya? Pero lo importante es que nosotros corremos esto y nos va a dar el primer gráfico, son las formas modales. Esto les quería mostrar, miren. ¿Se ve bien o no? ¿Alcanzan a ver? ¿Se ven bien los números? Sí, Ya, miren. Nosotros habíamos sacado las formas modales. ¿Se acuerdan? O sea, lo vimos del SAT, digo, se pueden sacar las formas modales. La primera forma modal era un periodo, bueno, la típica primera forma, con un periodo de 1,1, después el segundo periodo, 0,41, etcétera. Y ahí está el modo 6, modo 9, etcétera. ¿Ya? Esto es lo que hace el programa, que obviamente ve mil cosas. Nosotros hicimos una simplificación súper fuerte, ¿cierto? Nosotros agarramos todas estas cosas, dijimos que tiene 3 grados de libertad, acumulamos las masas como si fuese un punto con todas las masas, sacamos de la matriz de rigidez y vimos este problema. Perdón, resolvimos el problema, ¿cierto? Si nosotros hacemos lo mismo y vemos las primeras 3 formas, vemos la primera forma en 1,12 en vez de 1,11, 0,416, que es prácticamente lo mismo, 0,413, y bueno, la tercera forma, 0,20, que creo acá es como la... No, aquí no está más atrás. ¿Ya? Pero cachan que llegamos a casi lo mismo, ¿no? Con toda esa simplificación que hicimos. Con ese código, nosotros, hay una función que todas estas cosas se les van a pasar para sus tareas. Hay una función acá que se llama graphEdit, que lo que hace es graficar estas cosas. ¿Ya? Si yo le doy este ancho, esta altura, y el número de pisos, a esta función le doy eso, la matriz de las formas modales y los periodos, y me va a graficar esto al tiro bonito. ¿Ya? A partir del problema de valores y vectores propios que acabamos de resolver acá arriba. ¿Ya? Pero como a nivel de resultado, ya aquí tenemos algo. Si nos vamos a esta función, todas las funciones que les vamos a ir pasando y las cosas que vamos a ir viendo en ayudantía, fíjense, el profe la escribe, esta la hizo en el 2011, pero va escribiendo el nombre de la función, qué es lo que hace la función, los parámetros que se le dan y lo que entrega la función. ¿Ya? Entonces a esta función nosotros le damos, tiene estos parámetros, HP, B, la matriz phi, la matriz de las formas modales, y el vector con los periodos. ¿Ya? Que es esto de acá. Y no entrega ningún output, sino que solo grafica lo que hicimos. ¿Ya? Entonces, no me voy a ir muy al detalle acá, pero lo que hace esta función, agarra cada, de esta matriz phi, cada columna es la forma modal asociada al primer modo, después al segundo modo, etc. Y uno va agarrando los valores, graficándolo en cada piso y va graficando esto. En línea punteada la cosa sin moverse, por así decirlo, y en línea continua la deformada. ¿Ya? Punto a punto. Esto agarra los nodos y le suma el valor en cada nodo y tira una línea. Nada más que eso. ¿Ya? ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Está muy denso? ¿Sí? ¿No? Ya voy a asumir que sí entonces, ¿eh? Ahora nos pasamos a la parte del registro de aceleraciones. Y esto, miren, ya. Con un registro de aceleraciones, nosotros podemos armar, digo, el espectro y
y todas las cosas, ¿cierto? Algún espectro de respuesta de este registro, ¿ya? Nosotros en este caso tenemos un registro que es de Constitución, el que les comentaba, el Constitución 2010, para el terremoto. Este registro es una serie de valores. En este caso son las aceleraciones. ¿Ya? Entonces son, imagínense cuántos valores, son 7000 valores de aceleración. ¿Ya? Y lo tenemos en TXT. Entonces nosotros lo que vamos a hacer, cargamos el registro de aceleraciones y lo guardamos en el vector UG. Y la aceleración. La cantidad de puntos de los registros es el largo de este vector, eran los 7000 algo, ¿cierto? Como dato, el intervalo de tiempo que es necesario para los registros es un dato cada 0.02 segundos. Eso fue lo que fue midiendo el acelerómetro. ¿Ya? Nosotros con eso podemos armar el vector de tiempo que va de 0 a n-1, n valores menos 1 por delta tiempo. Eso nos da el tiempo total del registro. Y eso. El primer valor a 0, el segundo valor a 0.02, tercer valor a 0.04, etc. ¿Ya? Entonces, con eso, nosotros podemos sacar... Esto lo hicieron en dinámica, ¿cierto? ¿Alguien que me pueda responder? Sí, ¿Sí? Usted, tengo entendido que en dinámica hacían una tarea así, hacían espectro y todo el tema, ¿cierto? sí, ¿Se acuerdan de... ¿Se acuerdan de qué es un espectro? O sea, ¿qué significa? Quiero decir, perdón. ¿Un espectro? ¿O el la, PGA? la respuesta de aceleración de la estructura respecto a la aceleración del ciclo. Claro, o sea, un espectro... una- Tienen que pensarlo así. Un espectro, yo les voy a mostrar ahora el grafiquito, pero siempre piénsenlo con... Yo tengo un oscilador que no sabemos qué periodo tiene, porque se hace para varios casos. Yo tengo un oscilador que tiene cierto periodo. Este oscilador se le pone el registro de aceleración, se ve toda su historia de desplazamientos, de velocidad, lo que sea que nos vaya a interesar. Y a ese registro yo le puedo sacar el PGA, por ejemplo, perdón, claro, el PGA, PGB, PGD, ¿cierto? Yo podría sacar, o sea, la máxima aceleración, máxima velocidad, máximo desplazamiento, a un registro, digo, de aceleración. Yo podría sacarle, yo agarro el máximo, me guardo ese dato y ese es mi dato para el espectro, para ese oscilador. Después repito, para otro oscilador, hago todo el cálculo, saco el máximo de la respuesta que me interese, segundo dato. Y con todos esos puntos voy construyendo el espectro. Entonces, para que se acuerden siempre, el espectro es una colección de máximos. Y el espectro, si es de aceleración, son las máximas aceleraciones. Un espectro de velocidad, espectro de desplazamiento, etc. ¿Ya? Nosotros aquí tenemos el cálculo de la historia de velocidad y desplazamiento del registro. ¿Cierto? Entonces, integramos la velocidad para sacar, perdón, tenemos la aceleración. La primera integral de eso es la velocidad, la segunda integral es el desplazamiento. ¿Cierto? Hubo dos puntos, todo el tema. Eso lo hacemos con integración, como con suma de Riemann, con esta cuestión de acá. ¿Ya? Pero aquí en este vector, yo voy juntando la velocidad integrada a partir de la aceleración y el desplazamiento integrado a partir de la velocidad y de la aceleración. ¿Ya? Y a ese registro le saco el PGA, veo cuál es el PGA y dónde está puesto, el PGB, PGD, que PGA es Peak Ground Acceleration, PGB Peak Ground Velocity, PGD Peak Ground Displacement. Y con esos datos nos ponemos a graficar. Entonces, con esto de acá arriba, que les va a servir para sus tareas, nosotros sacamos el primer gráfico de esto, que se ve aquí. ¿Lo alcanzan a ver bien? ¿Se alcanza a ver bien aquí o no? Sí, súper. Espera. Ahí sí. Uy, hace tiempo no ocupaba este. Y ahora sí. Aquí, ya. Aquí en rojo tengo el registro de aceleraciones. Este es el que nos pasaron, el de Constitución 2010. ¿Ya? Que vean que está en unidades de centímetros por segundo al cuadrado. Es importante siempre tenerlo claro.
¿En qué unidades vamos a estar trabajando? Y eso, este registro se tiene... probablemente esta cosa venía llena de ceros, tal vez está cortado desde ahí, pero se puede ver como que antes estaban llegando las ondas S y después llegan las ondas P, que son las que tienen más energía. Perdón, al revés. Antes se ve que llegan las ondas P, pareció el registro que vimos antes, y después empiezan a llegar las ondas S, que son las que traen más energía. ¿Ya? El PGA es el máximo, en valor absoluto, para arriba o para abajo, ¿cierto? El PGA nos dio cerca de 400 centímetros por segundo al cuadrado, cerca de 0,04 G, un poquito menos. Integrando eso, nosotros podemos sacar la historia de velocidades, que es lo que acá está en verde, y después la historia de desplazamientos, que es lo que está en azul acá abajo. ¿Ya? Sacando el PGA, que está aquí, PGB, que está marcado ahí en puntito, y el PGB, que es el máximo desplazamiento, que está acá. ¿Ya? ¿Hasta aquí están todos bien? ¿Entienden cómo obtuvimos estas tres cosas? Sí. Ya, sí. Si tienen cualquier duda, interrúmpame nomás. Si quieren que repita algo, que vayamos de nuevo a alguna parte, me dicen nomás, ¿ya? La idea es que vayan entendiendo para que después ustedes puedan hacer esto en sus tareas, cuando les toque hacerlo. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiero ver con ustedes? Ese gráfico que les mostré se hace con estas cosas de acá. ¿Ya? Donde se grafica, bueno, se grafica cada cosa. O sea, se grafica, hoy no lo tengo, acá está. La aceleración basal, después la velocidad, después el desplazamiento. Entonces, ahora con eso, ahora nos vamos a pasar a armar un espectro. ¿Ya? Que esto es lo importante. O sea, esto es muy importante, creo. Vamos a hacerlo para... Un espectro son para muchos periodos, ¿cierto? De osciladores. Obviamente no vamos a hacer infinitos, entonces vamos a hacer cierta cantidad. Entonces vamos a hacer desde 0,01 segundos de periodo hasta un segundo, vamos a ver un valor cada 0,01 segundos. O sea, vamos a tener un número en 0,01 segundos, en 0,02, 0,03, etcétera, hasta llegar hasta un segundo. Y después de un segundo hacia adelante, vamos a ocupar un delta de 0,05. Entonces vamos a tener un valor en 1,1, después en 1,15, 1,20, 1,25, etcétera, hasta llegar a 3. Les voy a mostrar, aquí es mucho más denso que este de acá, po, ¿cierto? Les voy a mostrar por qué. Yo creo que tal vez se van a acordar de dinámica cuando iban viendo el espectro y qué pasaba en la parte de periodos bajos o cortos. ¿Ya? Ya. Los amortiguamientos que vamos a ocupar. Un espectro, la respuesta de un oscilador depende de su periodo y de su amortiguamiento inherente, ¿cierto? Que es como estamos nosotros calculando las cosas. Lo vamos a hacer para el 2%, para el 3% y para el 5%, ¿ya? Que son los valores clásicos que uno ocupa. Y el intervalo de integración, o sea, cada qué punto voy a calcular la ecuación de fuerza del oscilador, dado un registro sísmico, el mismo que el registro, ¿ya? Cada dato del registro voy a ir calculando ese punto de fuerza y ahí vamos a tomar después la respuesta máxima y todo eso, ¿ya? Pero lo importante es que entiendan aquí cómo vamos a sacar el espectro. Ustedes vieron en dinámica la integración, bueno, varios tipos de integración, la integración exacta, habían hartos métodos, no me acuerdo cómo se llamaban todos, pero aquí, por ejemplo, les voy a mostrar el de la integración exacta, que se llama, ¿ya? Para sacar a partir a partir de una historia de desplazamientos, perdón, de una historia de aceleraciones, vamos a sacar la velocidad y el desplazamiento de la respuesta del oscilador, ¿ya? Entonces, esta fórmula, o sea, esta función, integración exacta, es esta de acá, de nuevo. Esta la van a tener ustedes, ¿ya? Para cuando vayan su tarea, si quieren ocupar las cosas que hicieron dinámica, están libres de hacerlo. Si quieren ocupar esto, pueden ocuparlo también, ¿ya? Pero esta función, digo, calcula la respuesta en el tiempo de un sistema de un grado de libertad usando el método exacto, que en el Chopra definen esta cuestión como es.
pero la información que necesita es la aceleración del sismo, el delta t del input del registro de aceleraciones, que es dt AC, después dt del output, o sea, cada cuánto vamos a calcular la ecuación de fuerza, la frecuencia angular del sistema, omega, el amortiguamiento, 100 unidades del 3%, 5%, etc. El desplazamiento inicial y la velocidad inicial, que eran cosas que se necesitaban para cualquier oscilador, ¿no es cierto? Nosotros asumíamos que la velocidad inicial y el desplazamiento inicial eran cero para un registro de aceleración, ¿ya? Y bueno, no me iré al detalle acá, la integración exacta, eso lo vieron en dinámica, pero acuérdense que uno sacaba una constante A, B, C, D, y después hacía una serie de ecuaciones con eso y sacaba los desplazamientos y velocidades, ¿ya? ¿Se acuerdan de algo de eso dinámico, no? Yo no me acordaba cuando di el curso, entonces, por eso les pregunto. ¿Qué tan frescos están con eso? Yo igual me acuerdo. ¿Sí? Ya. Sí, lo Entonces, que pasa es que la tarea era para un grado de libertad. Entonces, sí, no, eh, aquí está. ¿cómo? Nosotros también lo estamos haciendo por un grado de libertad. Ah, ya. Sí, aquí, o sea, lo de arriba, perdón, lo de arriba, que antes veíamos las formas modales, todo, claro, eso era para varios grados de libertad y era más. Ya estamos libres por lo menos para poder hacerlo con varios grados de libertad distintos, con lo que hicimos arriba, porque con eso es lo de la normalización de las matrices. Pero de aquí para abajo, o sea, con la parte de respuesta en el tiempo del sistema, de aquí para abajo estamos haciendo un espectro normal, por cierto, de un grado de libertad. Ya, perfecto. No, si vimos múltiples grados de libertad, pero eso no vale. Bacán. Entonces, la integración exacta nos da el desplazamiento y la velocidad, y la aceleración la sacamos integrando la cuestión. ¿Ya? Haciendo con la otra parte de la ecuación exacta. Entonces, para un espectro, como les decía, son los máximos valores. Entonces, el espectro de desplazamiento es el máximo en valor absoluto de la historia de desplazamientos. El espectro de velocidad es el máximo en valor absoluto del espectro de perdón, del registro de velocidades, o la historia de velocidades, más bien dicho. Y lo mismo para la aceleración. El espectro de aceleración es el máximo en valor absoluto de la historia de aceleraciones. ¿Ya? Entonces, déjame ver si se lo muestro aquí. Esto, ya. Ya. Aquí, bueno, con esta línea acá podemos guardar las cosas para que no tenga que correr el espectro todas las veces, ¿ya? Porque esta parte de acá, calcularlo es lentito igual, pues, porque para cada uno de los puntos tiene que hacer toda esta ecuación y lo vamos a hacer para cada uno de estos periodos, de los que dijimos acá, y para cada uno de los amortiguamientos, que son los que dijimos acá. ¿Ya? Entonces, esta parte de acá del código es larga. Entonces, nos pasamos a graficar los espectros de aceleración, velocidad y desplazamiento. ¿Ya? Que los tenemos aquí. ¿Alcanzan a ver bien? Bueno, aquí tenemos en todo caso, no sé si ven los colores, pero al lado se ve en azul, está para el amortiguamiento un 2%, en naranjo 3% y en amarillo 5%. ¿Ya? Siempre mientras más amortiguamiento, las cosas tendían a bajar. La aceleración, la velocidad de desplazamiento, etc. ¿Ya? Si se fijan, este es el espectro de aceleración, es la que arriba, donde tenemos que, para los periodos cortos, va entre 0,4 más o menos para la izquierda, tenemos los máximos, y el máximo está cerca de 1600, digamos, 1700 centímetros por segundo al cuadrado, que eso es como 1,6 G, así. Y a partir de ese punto ya se pone a bajar. ¿Se acuerdan que desde aquí a la izquierda el vector de los periodos, cada uno de estos puntos era mucho más denso, ¿cierto? Es porque aquí tenemos mucha más variación dentro de estas puntas que hay. En cambio, normalmente para los periodos largos no hay tanta variación. No es tan sensible en ese sentido. Como si yo me muevo un poco en el periodo, no me voy a disparar para ninguna parte. Entonces, por eso es mucho más suave hacia esta parte que para esta parte. Por eso no hicimos el vector
igual de denso aquí que allá, porque se habría demorado harto más el código escolar. ¿Ya? Pero aquí tenemos el espectro de aceleración, el espectro de velocidad y el espectro de desplazamiento. ¿Cierto? A medida que las estructuras se van poniendo, que el oscilador se va poniendo más flexible, apuntando hacia los 2 segundos o más, se va desplazando más. ¿Cierto? ¿Hasta aquí están todos bien? ¿Sí? Ya. Miren, le voy a... Tenemos un poco. Le mostré esto, después le mostré esto. Denme un segundo. Aquí tenemos la historia de desplazamientos para 3 osciladores. Para un oscilador que tiene periodo 0,33 segundos, que es el que tenía la máxima aceleración. Después lo hacemos para el de la máxima velocidad y para el del máximo desplazamiento. ¿Ya? Se repiten esas tres cosas, como el puntito que está acá, el puntito que está más o menos por acá, no sé, de aquí para abajo, y el puntito que está por acá, el máximo, que son 0,33, 1,9 y 2,85. Y se ve su desplazamiento para un amortiguamiento del 2%. ¿Ya? Entonces, este oscilador de acá es mucho más rígido que los otros de acá. Entonces, ustedes pueden ver cómo es la respuesta. Aquí está de abajo, que es un poco más flexible, y el de abajo, que tiene un periodo de 2,85 segundos, que ya cachen lo flexible que es, cómo se mueve. Ya el periodo que ustedes pueden ver es siempre la distancia entre una onda y la otra. Ya si ustedes se paran en este punto y miden la distancia a este punto, van a tener que más o menos 2,85 segundos. Entre acá y acá les va a dar 1,9 segundos y entre acá y el punto milimétricamente al lado les va a dar 0,33 segundos o algo de ese tipo. ¿Ya? Eso, bueno, eso se grafica acá. Y lo otro que me interesa es ustedes vieron en dinámica, eh, la pseudoaceleración, ¿cierto? ¿Se acuerdan qué es la pseudoaceleración? ¿Alguien que se acuerde? Era como el espectro de aceleración, pues, ¿no? Más o No menos. exacto, tiene de nombre pseudo, ¿cachai? La pseudoaceleración es la aceleración que siente la estructura o el oscilador cuando el desplazamiento es máximo. Esa es la idea como global, ¿ya? Entonces, la pseudoaceleración se saca del espectro de desplazamiento, es el espectro de desplazamiento multiplicado por omega cuadrado, ¿ya? Que es esto de acá, ¿dónde lo tengo? Plot de PSA. En un segundo, aquí está, claro. Aquí está. La pseudo velocidad y la pseudo aceleración. La pseudo velocidad es la velocidad cuando el desplazamiento es máximo, por lo tanto, omega por SD. Y la pseudo aceleración es omega cuadrado por SD o bien omega por SD. Es lo mismo, ¿cierto? Es meterle otro omega acá y reemplazar esto por el otro. ¿Ya? ¿Cuál es el concepto de esto? Esto lo vamos a seguir viendo por si, o sea, yo se lo adelanto y el profe lo va a ver, todo, pero en las estructuras el daño no viene por la aceleración misma. No, si yo estoy parado en mi departamento en cualquier parte, en verdad me da lo mismo la aceleración que yo sienta. Eso no trae daño en las estructuras. Lo que trae el daño es el desplazamiento. Nosotros cuando medimos todas las cosas, cuando calculamos todas las cosas, la matriz de rigidez, todo lo vemos en función de los desplazamientos. Entonces, lo que a nosotros nos interesa, y qué es lo que estamos haciendo, nosotros nos interesa medir la fuerza que se genera en la estructura cuando el desplazamiento es máximo.
no necesariamente la aceleración que sea máxima. No tienen por qué coincidir. Entonces, por eso los espectros que se ocupan, los espectros de diseño, que son los que vamos a ir viendo más adelante en el curso, que son los que, para los que se calculan las fuerzas, tanto de las cosas industriales como por las cosas habitacionales, son espectros de pseudoaceleración, que eso es lo que nos interesa, ¿ya? Para que se dejen grabado lo de pseudoaceleración, porque se los van a preguntar. Entonces, la pseudoaceleración es omega cuadrado por el espectro de desplazamiento, ¿ya? Y si nosotros con esto de aquí lo graficamos, pero el que van a ver siempre y todo el rato va a ser algo así, que este es el espectro de pseudoaceleración. Si se fijan, no parte en cero, el de aceleración partía en cero. ¿Se acuerdan? Aquí está el de aceleración. Parte en cero. ¿Ya? En cambio, el de pseudoaceleración parte ¿en qué punto? ¿Quién se acuerda? Paul Henrik Moore. Voy preguntando por nombre. ¿No? Anagua. Josefina Montero. ¿Están por ahí? ¿No? ¿Pili? ¿Daniel? ¿Cuál Disculpa, era la la pregunta, pregunta, ¿cuál era? Felipe? ¿De qué punto parte el espectro de pseudoaceleración? Ese punto que ven ahí, que no es cero. ¿Se acuerdan de cuál es? Está bien si no se No, no acuerdan, me pero acuerdo. ¿alguien se acuerda? Yo no. ¿No? Ya. El espectro, miren, cuando nosotros voy a dibujar un cosito, cuando teníamos un oscilador, espérenme, si tengo un oscilador y me mueven esta cosa, ya, este es mi oscilador, que tiene cierto periodo, sí, cierto periodo, ¿verdad? Eso es lo único que me interesa. Si me mueven esta cosa, porque tiene un skate sobre el que se mueve, ¿ya? Si me mueven esta cosa y esta cosa es absolutamente rígida, si yo muevo este punto, se mueve exactamente igual que este punto para el lado. Y yo lo muevo esto de acá con un registro de aceleraciones, ¿cierto? Esa es la aceleración del suelo, que el suelo está temblando, moviéndose por los lados. Cuando este punto se desplaza 1 centímetro, digamos, y esta cosa es absolutamente rígida, ¿cuánto se desplaza el oscilador? ¿Cuánto se mueve para el lado? Si el suelo se movió 1 centímetro. ¿Eh? ¿No es lo mismo? Lo mismo. ¿Por qué? Ahí sí, no sé. Porque es rígido. Porque es rígido. Está prácticamente conectado al suelo. No se mueve, si me muevo esto para el lado, se mueve siempre exactamente igual. ¿Ya? Si lo ven por el lado contrario, si esta cosa es absolutamente flexible y esto se mueve 1 centímetro para el lado, ¿cuánto se mueve el oscilador? La punta del oscilador. Si esto se mueve para acá, 1 centímetro. Chuta. Ahí. ¿Se mueve este punto? Tienes el chamullo nomás. ¿No? ¿No? No se mueve, ¿o no? Bueno. ¿Por qué? Porque es absolutamente flexible. Entonces, si ustedes lo ven con la aceleración, ¿cuál es la máxima aceleración del suelo? Tenía un nombre, ¿no es cierto? El PGA, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso, no?
Lo vimos recién. Vimos recién que el PGA es el máximo en valor absoluto de las aceleraciones. Esa es la máxima aceleración del suelo. ¿Cierto? Sí, ¿Sí? Entonces, si sí. mi oscilador es 100% rígido y mi suelo se mueve con PGA para el lado de aceleración, ¿con cuánto se mueve mi oscilador? Con la aceleración del PGA. ¿O no? Con la aceleración del PGA, po. Entonces, este punto es el PGA. Independiente del amortiguamiento, todas esas cosas, ese punto es el PGA. Porque el suelo es absolutamente rígido, perdón, el oscilador es absolutamente rígido, por lo tanto se mueve exactamente igual que el suelo. ¿Ya? Pero para que les quede clara esta cuestión. ¿Ya? Es por eso, a diferencia de el espectro de aceleración, que si la estructura es rígida, respecto al suelo, no tiene ninguna aceleración, pues, porque se mueve igual, se mueve exactamente igual. Es como que estáis en un auto y, no sé, porque nosotros no sentimos la aceleración de la Tierra, por ejemplo. Nos movemos exactamente igual, por lo tanto no sentimos que está acelerando ni nada. ¿Ya? Entonces, por eso, la aceleración em, relativa, que es el espectro de aceleración, que es lo que estamos calculando, parte en cero, porque no se mueve respecto al suelo. Se mueve igual que el suelo. A diferencia del espectro de pseudoaceleración, que se mueve igual que se parte con el PGA. ¿Ya? Y bueno, este es el espectro de pseudoaceleración. Y este es el que se ocupa para el diseño. Y este espectro de pseudoaceleración está construido a partir del espectro de desplazamientos. Es la frecuencia angular al cuadrado, omega cuadrado, por el espectro de desplazamiento, nos da el espectro de pseudoaceleración. ¿Ya? Y hasta acá estamos bien, ¿o no? ¿Entienden cómo sacar un espectro de pseudoaceleración? Sí, sí. ¿Entienden que se saca a partir del espectro de desplazamiento? Y que para sacar el espectro de desplazamiento pueden hacerlo con la forma que ustedes quieran, pero una que acá les tenemos es la integración exacta, que es esta cuestión de acá. ¿Ya? Y en el código, aquí, integración exacta. ¿Ya? Que a partir de un registro de aceleraciones y unos cuantos parámetros, nos da la historia de desplazamientos, la historia de velocidades. Que es esto de, perdón, claro, esto de acá, esto lo repito para cada periodo, saco el máximo, lo guardo, armo el espectro, etcétera. ¿Ya? Es muy importante que entiendan esto, porque en su tarea les piden hacer espectros. Y les piden también agarrar unos cuantos registros y ver, identificar su PGA, PGB, PGD y graficarlos. Y esas cosas. ¿Ya? Entonces, por eso les pregunto tanto, me interesa que entiendan esto y entiendan lo que estamos hablando para que lo puedan hacer. La idea es que haciendo las tareas cuando más van a aprender del curso. ¿Ya? Bueno, como última cosa, em, el último gráfico que les mostré es este. El gráfico de pseudoaceleración versus periodo, ¿cierto? En el eje Y tenemos la pseudoaceleración, SA, y en el eje X tenemos el periodo. Hay otro tipo de gráfico que no puede sacar, que es este de acá. Que miren, ¿cuál es la gracia de este gráfico? Es que en el eje Y tenemos la pseudoaceleración, en el eje X tenemos el pseudo desplazamiento, ¿ya? Entonces, por eso la línea de colores es pseudoaceleración versus pseudo desplazamiento, y estas líneas son los periodos. Nosotros podemos graficar el periodo que nos interese. Es una pendiente, ¿no es cierto? Porque SA es omega por SD. Entonces, I igual mx más n, y en este caso n igual 0. Entonces, el punto I es el valor de una pendiente, que en este caso es omega, y ahí escriben ustedes el inverso, o sea, 2pi partido en omega, el periodo, por el valor del espectro de desplazamiento.
¿Ya? Entonces, en este gráfico, ¿cuál es la idea? Ustedes tienen todo de una. O sea, ustedes tienen la pseudoaceleración, el desplazamiento, y pueden verlo para varios periodos distintos. Y esto en un par de ayudantías más adelante vamos a volver a ocupar algo así, pero les muestro este gráfico como para que vean que existe y que uno lo puede hacer. ¿Ya? Eso es todo de esta parte de programación. ¿Ya? Ustedes lo que van a hacer en su tarea, una de las preguntas que tienen, tengo entendido, es, como les decía, un registro de aceleración, sacar el PGA, PGB, PGD, probablemente hacer algún espectro o algo así. ¿Ya? La idea es que partan con la tarea lo antes posible y esta cosa va a ir siempre quedando disponible para ustedes en Canvas, digo, para que ustedes puedan ocuparlo, modificar lo que quieran modificar, pero háganlo como ustedes quieran. ¿Ya? Si quieren ocupar las cosas dinámicas, está bien, si no, pueden ocupar esto. ¿Ya? Nos vamos a pasar a la siguiente parte, y esto es otra cosa que les quiero mostrar. Denme un segundo para ordenar. Denme un segundo. Lo siguiente que les quiero mostrar es... aquí está, ya. Ya, ustedes cuéntenme un poco, ¿son todas las especialidades, son de estructura, son de tomaron el ramo como electivo? ¿Qué onda? Estructural ya, al menos. ¿Bacán? Somos todo estructura. Ya, bacán. Bacán, no hay nadie que haya tomado entonces el ramo de electivo ni nada de eso, ¿cierto? Sí. Miren, yo les voy a mostrar un... uy, perdón, esto se me pasó por lado. Ya. Espérenme un poco, marco... Ya, aquí. Miren, aquí les voy a mostrar un... esto es una tarea que hizo el profe en otra universidad, en la Adolfo específicamente, de un ramo de acero, de proyecto de taller de diseño estructural, se llama. ¿Ya? Y en este ramo, él les pasaba otra estructura, este marco. Perdón, la pregunta uno les pedía diseñar una plataforma industrial para trabajo pesado, etcétera. Pero nosotros nos vamos a enfocar en la pregunta 2, que les piden, les dan un marco con estas distancias, L igual 4 metros. Entonces, aquí les dan 4 metros, 8 metros, son 2L. Les da las vigas, las columnas, qué secciones son, todas esas cosas, y les da unas fuerzas. Les dice, aquí están poniendo una fuerza de 1,5F, 1F, 0,5F, y aquí le está poniendo una carga de 10F en cada punto. ¿Ya? Y les indicaba calcular el máximo valor admisible de la carga F. Entonces eso uno lo hacía como asumiendo que era igual a 1, y después calcular la resistencia de cada perfil y veía hasta dónde podía llegar. ¿Ya? ¿Cuál era la máxima carga que yo le podría haber metido a esto? ¿Qué es lo que me importa de esto? El marco, que es importante, ¿ya? En este caso, el profesor, bueno, aquí le muestra, esta es la pregunta número 1, déjame pasarme la 2, ¿ya? Arma el marco en el RISA 2D, que es un programa súper simple de ocupar, que nosotros vamos a ocupar en... ¿Qué vamos a ocupar? ¿Ya? ¿Alguien se bajó el RISA? Yo, ¿Sí? ¿Te lo pudiste bajar bien o no? ¿Onda pudiste abrirlo? No sé, que te mostrara algo que sea. sí, ¿Sí? es la versión estudiante, ¿o no? Porque la demo te la dan por 10 días. Es la versión estudiante. Yo igual les voy a mandar el link de donde yo me bajé la demo, literal, del 2020 sale. Ya, ahí me lo habían preguntado ayer por correo también. Yo me hice una cuenta, o sea, yo tengo el RISA antiguo, tengo como el 2018. Igual me lo bajé ahora para asegurarme, para poder, no vaya a ser que no se lo podían bajar. Les voy a mandar el link donde uno se baja el RISA 2020, eh, y uno pone su cuenta y al no tener licencia te ofrece abrir el demo. Y eso hice yo. El estudiante debe ser igual, pero por si te quieres ir a la segura, igual pueden hacerlo acá. ¿Ya?
Entonces yo lo voy a mostrar, vamos a hacer este mismo marco desde cero. ¿Ya? Este mismo marco que pedía acá el profe. ¿Ya? Para que cachen a la rápida cómo se ocupa el RISA. Yo después en algunas tareas más adelante van a volver a ocupar, o sea, perdón, van a necesitar cosas de este tipo. Nosotros vamos a hacer cosas sencillas. Este marco, por ejemplo, este marco, y nos vamos a ver cosas un poco más grandes que eso. O sea, esa es la idea, hacer cosas simples y después ponernos a sacar números un poco más interesantes con las cosas de esto, pero a nivel como de estructura, la idea es hacer cosas simples. Entonces, si ustedes quieren hacer las cosas ocupando el SAP 2000 o lo que quieran, no sé si saben ocupar el SAP 2000, pero en caso que alguien quiera, lo puede hacer, no hay ningún problema, pero la idea es mostrarle un poquito que ocupar el RISA es fácil, ¿ya? Y que lo podemos hacer perfectamente para este tipo de cosas, ¿ya? Entonces partamos. Yo tengo un marco que va a ser de 8 metros de largo, 4 metros de altura, va a tener 3 niveles, ¿cierto? Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a hacer esos mismos nodos. Entonces en el RISA, esto no es como tutorial, ¿ya? Yo igual voy a ir haciendo las cosas desde cero, pero la idea es que ustedes vayan después, haciendo esto cuando les toque hacerlo, ¿ya? Ahí me pueden preguntar cualquier cosa, pero ustedes lo pueden ir haciendo. ¿Ya? Vamos a hacer una grilla primero, que es esta cosa de acá. Va a ser de 8 metros hacia allá y de 12 metros en altura. 4 por 3. Entonces yo le digo 8 metros en la horizontal. Ah, perdón, la unidad es. Fíjense que me está ofreciendo feet, porque no sé por qué tengo la unidad de gringa. Aquí se cambian en inches, milímetros. Yo le voy a decir, ocupa las métricas. Metros, kilonewton, etc. Entonces ahora definimos la grilla con este de acá, ¿no? Con este acá, perdón, el otro lápiz. Son 8 metros, cada 8 cuadraditos cada 1 metro. En la vertical es 12 cuadraditos cada 1 metro. Ok, inicio la grilla. ¿Ya? Ahora vamos a hacer los puntos. Entonces, para esto, aquí está, materials, joint coordinates. Aquí está. Voy a definir los nodos y las coordenadas de los nodos con joint coordinates. Y aquí me va a abrir una tablita donde vamos a poner del nodo 1 al 4 inicialmente. El nodo 1 está en la coordenada 0, 0, esta está en la 0, 4, 0, 8, 0, 12. Entonces, 0, 0, 0, 4, 0, 8, 0, 12, ¿cierto? Y al otro lado están las 4, 0, 4, perdón, 8, 0, 8, 4, 8, 8, 8, 12. Al otro lado, entonces 8, 0, 8, 4, 8, 8, 8, 12. ¿Ya? Con esto tenemos todos los nodos. Del 1 al 4, del 5 al 8. Igual que acá. ¿Ya? Después nosotros vamos a definir los materiales. Vamos a ocupar un acero A36 que está, claro, es de los que están por default. El A36 grado 36, con esta elasticidad de 2 por 10 a la 6, por 10 a la 5, perdón, megapascales, etc. ¿Ya? Está definido en la 36. Voy a definir las secciones. Las secciones, hay dos maneras de definirlas. Yo las voy a definir con, dame un segundo. Ya. Voy a hacer esta cosa acá. Voy a definir una sección que de nombre le voy a poner columna, ¿ya? Y otra sección que le voy a poner viga, ¿ya? La columna va a ser un elemento tipo columna y la forma va a ser, ¿cuál nos pidieron? Una columna son HN20 por 54.8, ¿ya? ¿Qué es lo útil del RISA? Tiene las secciones chilenas. Entonces, si ustedes se van acá, la base de datos chilenas están puestas para una W, por ejemplo, una HN. Entonces aquí están las IN, no sé cuánto, y yo quiero ir a buscar la HN. ¿Cómo se llama? HN20 por 54.8.
HN20, aquí está. H200 por 200 por 54.8. 200 de ancho, 200 de alto, 54.8 kilos por metro. ¿Ya? H200 por 200, perfecto. Y la viga es otra sección que es IN40 por 49.3. Le ponemos lo mismo, la base de datos chilena, y vamos a buscar la IN40 por 49.3. Y ahí está. Ok, esa es la viga. Ahora, tenemos definidas las secciones. ¿Cuál es la idea de eso? Después cuando definen el member, el frame, le dicen, voy a buscar columnas. Entonces después si quiero cambiar todas las columnas, las cambio en una vez y no tengo que ir haciéndole clic a cada uno de los puntos, a cada uno de los elementos, diciéndole que voy a cambiar la sección. ¿Ya? Columna, voy a ponerla en rígida en ambos lados. Columna 1, 2, 3. Y, columna, se me borró. Entre este punto, este punto, este punto, este punto. Y en la horizontal vamos a poner la viga. Este punto, este punto, este punto, este punto, este punto y este punto. Ya. Con este botón de acá, usted ahora está mostrándome el elemento con una línea, pero yo le puedo decir que me lo dibuje con colores o con la sección. ¿Qué es lo importante de esto? Si vemos, si ustedes ven la vista isométrica, les va a mostrar cómo está puesto el perfil. ¿Ya? Si es que está así o si es que está puesto al revés. Si es que está puesto como debiese estar puesto una viga o si está por alguna razón está al revés. ¿Ya? En este caso, nosotros, ¿cómo los queremos poner? Los queremos poner así, con este marco momento, que es como lo tenemos puesto aquí, ¿cierto? Ustedes se vuelven aquí con el XY y vuelven. Después necesitamos las condiciones de borde. En este caso vamos a poner puros, ¿qué pide el profesor? Empotrado. Abajo, como un marco momento. Entonces vamos abajo, empotrar, este punto y este otro punto. ¿Ya? Después las cargas. Le vamos a poner, inicialmente le vamos a poner, no, perdón, ya. ¿Quién de acá sabe ocupar el SAP 2000? ¿O ha ocupado el SAP 2000 o ITAPS o algún programa? No sé si le ha tocado. Yo, ¿Sí? ¿Alguien más? No sé si les tocó hacerlo en acero o algo así. yo lo usé en la práctica. Ya. En todos estos programas siempre van a encontrar unas cosas que es los load cases. ¿Ya? Los load cases, bueno, en SAP 2000 existe una cosa que se llama los load patterns y por otra parte las load combinations, que son las combinaciones. En el RISA tenemos los load cases y las combinaciones. ¿Ya? Los load cases es cuáles son las cargas, esa es la idea, y después las combinaciones es cómo las combino, si la carga de peso propio con la de viento, con la de sismo, etcétera, y con qué número las combino, si es que estoy trabajando en ASD o si es que estoy trabajando en LRFD, ¿ya? Inicialmente nosotros vamos a considerar dos load cases, lo voy a poner, a esta le voy a poner D y a esta le voy a poner E, como si esta fuese la carga sísmica, E, y esta es la carga D de muerte. ¿Ya? Entonces voy a crear una categoría, una load case que sea E, y otro load case que sea E. ¿Ya? Entonces voy a definir las cargas. Las cargas las vamos a poner en toneladas fuerza, que es MT, metric ton. Y las cargas las ponemos con este botoncito de acá. Entonces, el RISA nos pide definir que, vamos a decir que es una carga, en qué load case la voy a poner, en D, en E, etc. ¿Ya? En este caso vamos a poner las cargas muertas de 10 hacia abajo. ¿En qué dirección? En la dirección Y. Este es X y este es Y. Entonces,
es de -1, porque quiero, perdón, -10. Quiero que apunte para abajo. ¿Ya? Entonces voy a poner la carga acá, 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 acá. ¿Ya? Después ahora voy a poner la carga sísmica, que es 1.5, 1, 0.5. Entonces, 1.5, esto va en la dirección X, está bien, 1.5, después 1, y después, perdón, 0.5. Voy a poner acá, 0.5, con ese tengo el estado de carga E. ¿Ya? Y voy a definir las combinaciones de carga. Voy a hacer una que se llama D, otra que se llama E, y otra que se llama D más E. En la combinación D, voy a decir que tome el estado de carga 1, y le pongo en 1. El estado de carga E, le voy a decir que tome el E, con un factor de 1, y el D más E es el D, con un factor de 1, más el E, con otro factor de 1. ¿Ya? ¿Felipe? ¿El RISA también toma automáticamente la envolvente? ¿O hay Eh, que decirle ya, qué combinación de carga vamos a usar? sí, creo que hay que decirle qué combinación de carga uno ocupa. Creo que uno puede correr como la envolvente, ¿eh? Sí, creo que uno puede correr la envolvente, igual. Pero claro, al principio te pregunta, siempre. ¿Ya? Dale, gracias. Entonces, tenemos las combinaciones y esto lo podemos correr ya. Sí, ahí sí. Ya, entonces aquí tenemos las cargas que nosotros habíamos puesto. Loads. Nosotros teníamos estas cargas, ¿cierto? Las de... Ahí está. 10 toneladas en cada punto. Lo corrimos y con estas cosas de acá, uno puede... Ahí sigue. Uno puede mostrar los esfuerzos, ya los diagramas de esfuerzo interno, sea a flexión, compresión, momento, corte, etcétera. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, nos muestra los diagramas de esfuerzo axial. 10 acá, 20 acá, porque le llegan estos 10 más estos 10, 30 acá, los momentos, perdón, los cortes, si es que hubiera, y los momentos, si es que hubiera. No hay en este caso. Nos puede mostrar las deformaciones también. Si se fijan acá, nos dice que para el estado de carga dead, esta cosa se deforma 2 milímetros. El punto abajo, 1,8 milímetros. El punto más abajo, 1,05 milímetros. ¿Ya? Vamos a hacer lo mismo para el caso de la carga E. Yes. Ok. Lo mismo. Para la carga E, aquí nos está mostrando las deformaciones y eran estas cargas. ¿Se acuerdan? Ahí sí. Las deformaciones. Estos son los esfuerzos axiales, los cortes, los momentos. ¿Ya? Y eso les quería mostrar acá. Bueno, eso. Y denme un segundo, a ver si les puedo mostrar algo más de esto. Entonces, lo que yo quiero saber de esto es, uy, aquí está, las reacciones, también de las bases. Yo también las puedo mostrar con este botón de acá, Show Reactions. Entonces, aquí me muestra las reacciones para el estado de carga E. Perdón, ahí está ya. Las reacciones en X, las reacciones en Y, y las reacciones de momento en Z, en este caso que es el que sale de la pantalla, ¿cierto? 68,5 kilonewton metro, porque no le cambié las unidades de momento. Entonces se las cambio. ¿Dónde están momentos? Toneladas por metro. Ahí está. 3,4 toneladas por metro, 9,8,
etcétera. ¿Ya? Corte basal de 3 y 3, 6, que es la suma de todas estas cosas, 1,5 más 1,5 más 1 más 1 más 0,5 más 0,5. Me suma 6 y se me transmiten en corte a través de las columnas. 3 para allá, 3 para allá. ¿Ya? Como ven, el RISA es súper fácil de ocupar. ¿Ya? Nosotros en las tareas, después les va a tocar hacer un marquito prácticamente igual a este. Con cargas también les vamos a ir diciendo cuáles. Y a medida que nos vayamos metiendo más en el ramo, nos vamos a ir metiendo con el análisis modal espectral, que son cosas que ustedes lo pueden ver, pero que uno lo puede hacer en el RISA, que es la gracia. Sacar formas modales, después con el análisis modal espectral, obtener esfuerzos de diseño y ponernos ya a diseñar las columnas, vigas, etcétera, si son de acero, hormigón y todos los otros casos. ¿Ya? Entonces, en este caso en la tarea, no se los voy a mostrar mucho al inicio, pero con los esfuerzos de diseño, ahí ya se podían poner a diseñar las vigas y columnas que eran de hormigón y, perdón, de acero, en este caso. Eh, la viga la veía a pura flexión, la columna la veía flexión más compresión, etcétera. ¿Ya? Entonces, eso es todo lo que les tengo que mostrar por hoy. No sé cómo, yo las ayudantías este año, yo las tengo que hacer online, no, porque no puedo ir para allá a la universidad, y menos en este horario, también. Entonces, no sé si ustedes están cómodos con este horario o no. Eh, Antes tenemos tecnología del hormigón, y que es taller, entonces, pero no son todas las semanas, ¿cachai? Y tenemos onda de 10:30 a 1:30 y después tenemos esto seguido, ¿cachai? Entonces, Claro. las semanas que habría que taller, como que, o sea, yo lo estoy viendo en la U, Ya. pero no sé si al resto, a mí me da lo mismo, pero no sé si al resto le complica. O sea, tienen sala, nosotros tenemos una sala asignada igual, siempre asignan sala, igual. Eh, También, o sea, yo les sugiero que si es que la seguimos haciendo en este horario, que tal vez traten de tomarla ahí. No sé cómo anda el internet estos días, de esas cosas. Si ustedes necesitaran hacer otro horario, si ustedes se quieren poner de acuerdo y ofrecerme otro horario a mí, cuéntenme, ¿ya? Si es que ustedes, por ejemplo, quieren cambiarla, podemos conversar. Tienen mi mail. Si quieren, podemos hacer un grupo WhatsApp, un grupo Telegram, lo que quieran. Así también hacen preguntas y todo lo que ustedes necesiten. Em, pueden hacerlo, ¿ya? Pero tienen que conversarlo. O sea, tienen que conversarlo entre ustedes, ponerse de acuerdo, comentarlo al profesor y ahí me pueden decir a mí, ¿ya? A mí, en general, este horario no me complica porque yo estos días estoy con teletrabajo. Entonces puedo hacerlo desde acá. Pero ustedes ahí se tienen que poner de acuerdo, ¿ya? Lo importante es que vengan a las ayudantías, en general, porque las ayudantías vamos a empezar a hacerlas por harto más específico más adelante, especialmente cosas más de, no sé, pues, cosas más de cuando veamos la parte del análisis modal espectral, la parte de la norma, la parte de los espectros de diseño, todas esas cosas lo vamos a ir viendo bien en detalle y les va a servir mucho para sus tareas, ¿ya? Entonces es importante que vengan y le digan a sus compañeros lo mismo, que vengan, participen y así vamos haciendo esto parte más fácil para todos, ¿ya? Así que eso es todo por hoy día y si no sé si tienen alguna pregunta, ¿no? ¿Sí? Yo no. ¿No? Ya. Ya, pues entonces nos vemos. Yo les voy a dejar subido esto. El profesor va a ir subiendo estas cosas. El material también va a quedar subido. Y la próxima ayudantía, el próximo miércoles, no estoy muy seguro qué vamos a ver, pero van a ir siempre relacionadas tanto a cosas del curso como a las cosas de las tareas que van a ir teniendo. Entonces, como les decía antes, partan con la tarea lo antes posible. ¿Ya? El profesor les subió un formato tarea. Ocupen esos formatos o por lo menos algo equivalente en presentación, digo. Les puse un formato Excel probablemente y no sé si algún formato en Word. Es importante el formato y es importante que en Canva se sube solo el PDF. No, no podemos corregir el Excel ni el Word que vayan a subir ni nada. Solo el PDF. Es lo único importante. ¿Ya? Entonces, ocupen el formato, vean la reglamentación de tareas que el profe les puso porque el profe bien le preocupa todo el tema del formato. Y si tienen cualquier duda, escríbanme nomás y podemos ir resolviendo, ¿ya?
Así que eso Gracias, Pipe. estamos viendo la próxima semana.